Vamos a ver si ya están listos. Damos la cuenta regresiva para hacer el corte del listón inaugural. Y dice 3, 2, 1, ahora. Bien. Se ha inaugurado esta 20ª Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Baja California. Agradecemos la asistencia de nuestras autoridades, de toda la comunidad en general, de los medios de comunicación. Los invitamos a dar un recorrido por las instalaciones y que disfruten de todos estos días de fiesta de la Feria Internacional del Libro UABC. Pásenla bien, que pasen muy buen día. Hola, ¿qué tal, amigos cimarrones? Bienvenidos a un episodio más de su programa Sensor UABC temporada 15. Mi nombre es Andrea Ortega. Mi nombre es Néstor Arana. Y el día de hoy nos encontramos en la Vicerrectoría Campus Mexicali, donde se está llevando a cabo la FIL UABC edición 20. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, ¿y tú? Feliz aquí de estar en Tierras Cachanillas. Nos encontramos en la Feria Internacional del Libro, donde hablaremos acerca del reconocimiento a Paco Ignacio Taibo II y un poco acerca de su extraordinaria trayectoria. Además, hablaremos de la FIL y datos curiosos acerca de esta. No se despeguen porque tenemos contenido exclusivo para todos ustedes en este su programa del quehacer universitario Sensor UABC temporada 15. Y bueno, amigos de Sensor UABC, me encuentro con la vicerrectora del Campus Mexicali. Lo primero que te puedo comentar en que ha cambiado en el número de expositores. Ahora tenemos muchos más que hace 20 años. Comentaba la encargada de la organización que hubo la necesidad de elegir a aquellos expositores porque no hay espacio. ¿Qué se siente ser vicerrectora del campo y ver a tantos jóvenes universitarios interesados en la lectura? Pues realmente me alegro mucho de que se interesen por la lectura. Finalmente la lectura es, la lectura literaria como tal es un placer. Para quienes la apreciamos, así lo podemos clasificar o catalogar o definir. Y en el caso de la literatura que se encarga de la parte técnica, de la literatura que utilizamos para hacer, para la formación de nuestros alumnos, pues también aquí tenemos una gran cantidad de expositores que ofrecen libros técnicos, científicos o de cualquier tipo. ¿Algún mensaje que quiera dar a la universidad? En general, a nuestros universitarios que acudan a la FIL, es un punto de encuentro de todo tipo de literatura y además de una gran cantidad de eventos de carácter tanto artístico como literario, ¿no? En esos momentos tenemos eventos simultáneos y también artistas en la noche, a las 8 de la noche usualmente son las presentaciones, talleres para niños, en fin, tenemos de todo, para todos gustos y todas las edades. Así que ya saben, amigos, vive la FIL del 4 al 9 de abril. Y esto es Sensor UABC, temporada 15. Y bueno, amigos, seguimos aquí en la Feria del Libro. En esta ocasión me encuentro con la maestra Laura Figueroa. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Es un placer tenerla frente a cámaras y que nos diga acerca de... Me gustaría que me dijera acerca de qué ha parecido... Sabemos que la Feria del Libro a lo largo del tiempo ha cambiado. ¿Cómo la ve ahora en su 20ª edición? Mira, afortunadamente sí, la FIL sigue creciendo y pues la vemos muy bien. Hace rato en el recorrido que estaban varios, estaba un ex rector, el doctor Felipe Cuamea, me decía, es que yo me acuerdo cuando empezaron que era mucho más chiquito y en el recorrido diciendo, es que esto no estaba, y esto no estaba, esto no estaba. Y le digo, pues sí, doctor, hemos seguido creciendo y todavía nos falta más. Ahora, ¿hacia dónde vamos a crecer? Ese es el reto, porque sí ya un poco se nos está quedando cortas las instalaciones, pero de alguna manera lo haremos porque
ese es el cometido de la FIL, poder seguir brindando una buena actividad no solo al público universitario, sino a toda la comunidad en general, ¿no? Entonces, en esos 20 años pues se han hecho mejoras no solo en la extensión de digamos, de carpas y demás, sino también en actividades, de los invitados que traemos, etcétera, ¿no? Entonces, pues el reto siempre es mejorar, aunque sea en un detalle pequeño, la edición anterior. Ok, y usted como maestra, ¿cómo se siente al ver tantos jóvenes universitarios interesados en este programa? Pues mira, yo quiero creer que esta es una actividad positiva, sobre todo para fomentar la cultura y la educación, porque es una cifra que se nos dice mucho, que en México no se lee, etcétera, pero cuando yo veo aquí que viene mucha gente que compra su libro, quiero creer que lo están comprando para leerlo, no que lo van a usar ahí para tener una lámpara en su casa. Entonces, si los están comprando es porque los van a leer, entonces, pues eso me da esperanzas de que podemos mejorar la educación y la cultura en México, ¿no? Entonces, qué padre que sigan viniendo y que yo espero que las enseñanzas de los libros pues les sean útiles a los asistentes. ¿Algún mensaje que le guste dar a la comunidad cimarrona? Pues vamos arrancando, hoy es apenas el primer día, la inauguración fue hace unas horas, continuamos hasta el martes 9, entonces vengan, chequen el programa en www.filuabc.mx y ahí pueden ver las actividades, porque a lo mejor yo ahorita te digo, ven y te recomiendo tal presentación de libro, pero a lo mejor a ti te llama más la atención otra que yo no consideré por tus gustos personales, ¿no? Pero yo creo que independientemente de eso, encontrarás una temática de un libro, alguna película, si vienes con algún taller infantil, algo que te pueda traer la atención, y ahora sí que puedes armar tu programa y depende de cuánto tiempo quieras estar aquí, puedes estar desde media hora hasta una hora, hasta pasarte todo el día, porque hay mucho que hacer. Pues ya lo saben, amigos, vivan la FIL del 4 al 9 de abril. Y pues seguimos con más de su programa Sensor, temporada 15. Hola amigos, continuamos aquí en la FIL 2019 en uno de los tantos y variados talleres. En este momento nos encontramos en un taller sobre actividades recreativas para adultos mayores. Acompáñennos. Hola, buenos días. Mi nombre es Grisel Corral, responsable del programa Educación Sustentable para Adultos Mayores y en esta ocasión encargada del área de 55 y más en la FIL UABC. Bueno, esta área está diseñada para que los adultos mayores interactúen con el público en general. Esto quiere decir que es un área de inclusión transgeneracional donde los adultos, a través de todas las actividades que hemos planeado, pues trabajan con niños, adolescentes, universitarios, jóvenes. ¿Para qué? Para que esto se vea fortalecido, ¿no? ¿Qué queremos nosotros lograr? Que el adulto mayor se integre a la sociedad, que veamos que es un área de oportunidad también para el desarrollo profesional, donde los chicos de licenciatura pues también están aprendiendo de ellos, los niños interactuar con sus abuelos y pues a través de círculos de lectura, manejo de emociones, yin mental, juegos de antaño, gimnasia cerebral y algunos otros talleres que traemos para ustedes, pues estamos fortaleciendo esta área. Bueno, nos invitaron hace 4 años a formar parte de esta feria del libro con un stand muy pequeño, nos dando información de lo que era el programa ESAM, que es Educación Sustentable para Adultos Mayores y está en la Facultad de Ciencias Humanas. Y pues el primer año nos dedicamos a trabajar con lo que era, ahora sí que información básica, pues somos un programa que atiende las necesidades biopsicosociales de los adultos, los insertamos a las aulas universitarias para adquirir calidad de vida y fue lo que hicimos. Segundo año fuimos creciendo poco a poco con el área y pues como la población de adultos va en aumento, pues tenemos que ver las necesidades e incluirlos en todas nuestras actividades. Esto nos hace una universidad inclusiva. Y inclusiva no solamente porque estamos incluyendo al adulto, sino que nos estamos posicionando con algo que va a estar presente en todos lados, ¿no? México está envejeciendo y tenemos que crear espacios para nuestros adultos. Bueno, pues los invitamos a que vivan la FIL UABC, que nos visiten. Este es el área de 55 y más, donde vamos a atender a todos los adultos como se merecen a través de talleres, ponencias, conferencias y actividades que están para ustedes. Entonces los invitamos a vivir la FIL UABC. Esperamos que toda la información anteriormente mencionada haya sido de su agrado y de su interés. Mientras tanto, seguiremos exponiendo otros talleres aquí en la FIL 2019, en este su programa del Quehacer Universitario. Continuamos con más. Ahora escucharemos las vivencias que inspiraron al maestro Carlos Antonio Romero Ramírez a escribir su libro.
todos me hablaban del calor o del sismo que había ocurrido meses antes. Entonces empecé a considerar la opción de trabajar el tema del sismo. Y lo que me convenció a trabajar el tema fue al visitar el valle. La verdad fue impactante ver la cantidad de destrozo, de pérdidas que tenían muchas familias, cosa que aquí en la ciudad no se veía, que en la ciudad ya se había solucionado. Entonces, en lo que se aborda aquí es el impacto social que representa un terremoto. Bueno, ese fue mi primer gran reto de trabajar con un tema social y un tema tan sensible y vulnerable a raíz del evento, ¿no? Y que había pasado apenas meses. Yo soy un extranjero que no he vivido nunca en una zona sísmica y eso me impactó mucho y quería entender cómo la gente asimila, vive y interioriza el hecho de vivir en una zona sísmica, cómo lo hace parte de su día a día. Entonces, porque yo también estaba empezando a vivir en un nuevo lugar y quería que eso me sirviera a mí para ver cómo vivir en una zona sísmica. En uno de los casos hay 3 familias que siguen viviendo, por ejemplo, en el Sakamoto, pero ya no tienen acceso a agua, no tienen acceso a la electricidad, no hay acceso a la limpieza, entonces se hace difícil regresar. Y dicen ellos, solemos regresar a limpiar, a preparar, para que siga ahí ese espacio donde hemos vivido tantos años de nuestras vidas, pero no lo podemos cultivar porque necesitamos del agua, no lo podemos habitar porque no tenemos corriente eléctrica. Entonces es imposible, el terreno es de nosotros, pero ya no tenemos los medios para seguir viviendo ahí o explotando o sacándole algún provecho. Un mensaje y uno de los resultados que arroja este trabajo es que a veces tenemos miedo de hablar de nuestros miedos, de nuestras angustias, y eso se vio en la investigación. Muchos decían, yo les comentaba, y ha considerado la opción de ir a un psicólogo, y para muchos ir a un psicólogo es que no estoy loco. No necesariamente estás loco, pero has sufrido un trauma, algo muy fuerte en tu experiencia que te ayuda, te ha afectado emocionalmente, y hablar con un psicólogo no es sinónimo de que estés enfermo o estés loco, ¿no? Entonces, eso es uno de los detalles que sobresale. Y el mensaje o la invitación es a que reflexionemos de cómo habitamos y vivimos nuestro espacio, de cómo afrontamos el hecho de vivir en una zona sísmica, de que vivimos en una zona de constante peligro, de que en cualquier momento puede llegar un evento sísmico y puede transformar nuestra vida en cuestión de segundos. ¿Cómo estamos preparados? ¿O realmente estamos preparados para afrontarlo? ¿Y cómo lo asimilamos? Esa es la reflexión. Oye, Andrea, hasta el momento, ¿qué te pareció la feria? La verdad me ha gustado mucho porque está completa. Tiene hasta comida, ves a todos los niños riendo, hay venta de libros, hay firma de libros, hay talleres para todas las edades. La verdad me ha encantado. ¿Qué te parece a ti? En lo personal vi unos cuantos cómics y unos cuantos libros que me atrajeron muchísimo. Pues ahorita vamos cuando termine el programa. ¿Va? Y déjenme decirles que la espera ha terminado, porque la FIL es un evento que durante 6 días ofrece múltiples actividades para promover la lectura, no solo en los jóvenes, sino también en el público en general. Se encuentra ubicada en la explanada de Vicerrectoría, Campus Mexicali, del 4 al 9 de abril. ¿Cómo están, niños? ¿Cómo están? ¿Están felices por estar aquí en la Feria del Libro? ¡Sí! ¿Qué stand es el que más les ha gustado? ¡Sensor! Temporada 15. Hola, ¿qué tal, amigos de Sensor UABC? Estamos nada más y nada menos que con los cuentacuentos de aquí de la Feria del Libro. Por favor, ¿cuál es tu nombre? Emilia Gutiérrez, alias la Reina Verborrea. ¿Y por acá? Saúl Bautista, director y actor de Fronterizo Teatro. Ok, cuéntenme un poquito de qué va la obra, de qué va el cuento. El cuento se llama La Palabra y el Silencio y básicamente es una opción para ver todo lo que conlleva el silencio, todo lo que es la palabra. Hacemos un conflicto y al final nos reconciliamos y formamos un nuevo idioma. Tengo entendido que este cuento va para niños. ¿De dónde surge la idea de hacer este cuento de esta dualidad como lo es el silencio y el sonido? Bueno, realmente el IC Museo, que es el encargado de organizar la Feria del Libro para la UABC,
nos hace una solicitud de cuentos. Entonces ya en nosotros cae pues trabajar en cuanto a la estructura dramática que tiene cada cuento, qué es el conflicto que tiene, cómo vamos a desarrollar que el niño o la niña tenga un aprendizaje, número 1, sobre qué le puede aprender al cuento, 2, alguna lección social y útil para la vida, y 3, pues que se diviertan demasiado, ¿no? Claro que sí. Ahora den una invitación que le gustaría hacer a todo nuestro público que nos está viendo en este momento para que sigan disfrutando de este cuento o que fomenten que los niños participen dentro de ellos. Los cuentos realmente son unos de los primeros acercamientos del niño con la realidad, digamos, con la fantasía, es su manera de acercarse al mundo, y aquí hay muchísimos cuentos, entonces a todos les va a gustar, hay para niños, hay interactivos, los niños se divierten, los papás también, y todos aprendemos. Ya lo oyeron, amigos, y no olviden seguir disfrutando de todos los talleres y todas las obras que tiene la FIL UABC 2019 para todos nosotros, pero sobre todo sigan disfrutando de Sensor UABC temporada 15. Nosotros seguimos aquí, nos la estamos pasando de maravilla. Sin duda alguna hay muchas actividades por las cuales hacer. Y miren, ya traemos penachos y de muchos colores. Nos la estamos pasando de maravilla. ¿Tú qué piensas de toda esta feria? La verdad me la estoy pasando muy bien, Andrea. Ahorita voy a comprar ese libro que comentaba hace rato y a visitar uno que otro taller divertido aquí en la Feria Internacional del Libro. Los invitamos a que vivan la FIL. Despedidas, mujeres. La única condición que nos pusimos ahí es parejo, mesas grandes, comemos todos en condición de igualdad, pero tiene que haber chicharrón en salsa verde. Una vez que aceptaron... Paco Ignacio Taibo nació en Gijón, España, el 11 de enero de 1949. En los días hemos asistido a unas 50 actividades chicas y grandes, desde llevar microbuses a las colonias más perdidas de la periferia del oriente de la Ciudad de México, visitando escuelas. Ayer veía los primeros números del resultado de estas visitas a escuelas y atendimos a 18,000 niños, ¿sí? Y vendimos como 8,000 libros. Y en algunos lugares no vendimos ni un solo libro, porque esos niños no tenían dinero para comprar libros infantiles, ni siquiera con los descuentos brutales que habíamos hecho, de poner los libros al 80% más baratos. Nos dio una conferencia de conocimiento donde hubo risas y planes estratégicos en la que Paco Ignacio Taibo nos compartió sus palabras y nos presentó algunos de sus libros. Dijimos, no más verás. Y pusimos en estas últimas 3 semanas, hemos puesto 1,270 libros del Fondo de Cultura con el 80, el 20, el 30, el 50% de descuento. No perdimos dinero, ganamos poco, pero un libro en una bodega vale 0. Sí, y un libro en la mano de un lector vale oro de verdad. Entonces, ahí vamos a publicar literatura. Y vamos a lanzar una biblioteca virtual para que los libros de texto para las escuelas de educación superior estén disponibles gratis en la red. El choque que nos llevó a lugares donde nunca había pasado un libro y nos llevará a otros muchos donde el libro no había llegado, lanzamos Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo fue una de las ideas que teníamos en el corazón poco antes de haber organizado
organizado el equipo de combate que tomó el control del fondo. Vean, tenemos que hacer una colección popular con los precios mínimos que podamos hacerla sin perder dinero. A muy breve plazo en un impulso hacia la República de los Lectores. Estas son las noticias que les podemos dar. Y esta es la colección que hoy vengo a presentar, muy orgulloso de mis nuevos hijos y de los hijos del equipo del fondo y de los hijos de ustedes. Los libros son propiedad física del que los compra y del que los roba. Y del que los pide prestado y no los devuelve. Pero son propiedad moral del que los lee. Y entonces los libros son de todos. Y si los lees y te gustan, los rolas, los prestas, los circulas, los recomiendas. Y necesitamos construir un país de lectores, generos de discoteca. Eso que decían, tú no porque eres morenito, tú no porque eres pobre, tú no porque... No, ya nunca más. Tiene que acabarse la época en la que entrabas en una oficina y alguien decía, buenos días. Y oías una voz cavernosa detrás de un escritorio que decía, no, tenemos que acabar con esto. El pueblo va a tomar el poder del pueblo. Y el libro... sin sectarismo, sin censura. Como bien dijo el comandante Ernesto Guevara, las ideas se combaten con ideas, no con censura. Tenemos que combatir. Esta es la experiencia que vengo a compartirles, esta es la colección que vengo a presentarles, y la buena noticia es que el libro más caro cuesta 22 pesos. Primero, ¿por qué es más útil ser optimista que pesimista? Porque los pesimistas sufren antes, durante y después. Los optimistas nomás sufrimos después. Y la segunda, los milagros son posibles. La fuerza motriz de un pueblo en marcha. Muchas gracias. La conferencia fue dinámica. El público tuvo la oportunidad de participar realizando preguntas. Incluso niños tuvieron la pertinencia de participar. Para pasar al siguiente paso, ve que te va a gustar, y el libro de las tierras vírgenes está bien. En su 20ª edición, en una noche que se antoja eterna. Sin más preámbulos y con el aplauso de todos ustedes, Lila Downs en Empatía Musical 2019. Por mi culpa sé, bebí tu memoria, aroma tierra, agave soy la que le gusta este castigo mejor. Pero mi casa el pecho con ese mezcal del bueno.
sentiste el día de hoy? La verdad me sentí feliz y satisfecho por todos los eventos y talleres en los que estuvimos. La verdad es que hoy fue un día muy productivo y de mucho que hacer. Lamentablemente ha llegado el momento de despedirnos, pero no queremos irnos sin antes agradecerles por el que nos hayan sintonizado en el programa del día de hoy. Qué mejor manera de irnos que con el escenario de Lila Downs a nuestras espaldas. También agradecerle a todo el staff de organización de la FIL por parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. También agradecerle a todo el equipo de producción de Sensor UABC por la realización de este evento. Y recuerden nunca dejar de lado el hábito por la lectura. Recuerden que leer es sinónimo de sabiduría. No olviden sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV y en su repetición los miércoles a las 11 a.m. Síganos en nuestras redes sociales para que estén más al pendiente de todo lo que vimos en esta FIL edición 20. Nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter como Sensor UABC. Mi nombre es Andrea Ortega. Mi nombre es Néstor Arana y esto es Sensor UABC Temporada 15.